Os insto a regresar y cambiar de forma, declamó un joven tocado con sombrero hongo, los brazos estirados, implorando, hablando con voz temblorosa pero decidida. Tal es la fuerza de la magia y de mis conjuros. Fausto, ya sois un prestidigitador laureado que puede dar órdenes al gran Mefistófeles, King Regis Mephistopheles Fratris y Manage. Un silbido, un muro de humo, luego las llamas brotaron de la nada. El papel previamente empapado en nitrocelulosa provocó un estallido adicional en las lámparas de gas situados alrededor. La pequeña multitud que se había congregado en los jardines de Luxemburgo abrió la boca, todos al mismo tiempo. Kinsey Harker, de espaldas al público, sintió una punzada de orgullo ante su ingenuidad. Con una fugaz sonrisa se quitó el bombín, se puso una perilla falsa, se caló un sombrero rematado en punta sobre la frente, se echó una capa sobre los hombros y, en lo que apareció un movimiento continuo y bien ensayado, saltó y giró sobre sí mismo al borde de la fuente Médicis. Era el encuadre perfecto para una pantomima de Fausto, porque los Médicis habían sido una destacada familia florentina, mecenas de artistas de vanguardia y de quienes se rumoreaba que estaban confabulados con el diablo. Kinsey, completamente a sus anchas en aquel improvisado escenario, no solo disfrutaba de su actuación, sino también de su ingenio. Estaba haciendo lo que se conocía como champerbrave, cambiarse de sombrero para cambiar de personaje. Era una técnica de actuación bien conocida, aunque rara vez utilizada debido al alto nivel de destreza requerido, y por ello solo la usaban los actores de mayor talento o los más arrogantes. Kinsey recurrió a la sombra que proyectaban las esculturas sobre el agua de la fuente para crear un efecto de mal augurio, al tiempo que extendía su capa, se alzaba amenazador y gruñía con voz profunda y demoníaca. Ahora, Fausto, ¿qué queréis que haga? Kinsey hizo una pausa, esperando el aplauso del público. No se produjo. Eso era extraño. Kinsey levantó la mirada y se sorprendió al descubrir al público distraído. Algo estaba captando su atención en el extremo norte del parque. Trató de no dejar que esa distracción momentánea le desconcentrara. Sabía que su talento estaba a la altura del reto. Había representado el mismo papel en el Hipódromo de Londres y era tan bueno que incluso había logrado ser el segundo del cartel. Justo antes de la atracción principal, Charles Chaplin, maestro de la comedia. Se rumoreaba que Chaplin iba a abandonar Londres para buscar fortuna en América. Kinsey había albergado la esperanza de ganarse el lugar de Chaplin, pero su autoritario padre Jonathan Harker había aplastado ese sueño sobornando al director del teatro y enviándolo a una prisión sin barrotes de París a estudiar Derecho en la Sorbona. Kinsey empezó a sentir pánico cuando sus escasos espectadores comenzaron a dispersarse para ir a investigar la conmoción que se estaba produciendo en el extremo norte del parque. Tras verificar que su barba falsa no estuviera torcida, declamó apresuradamente uno de los soliloquios de Mefistófeles mientras bajaba las gradas de la fuente en un intento desesperado de recuperar la atención de su público. Servidor soy del gran Lucifer, no puedo serviros sin su permiso ni ejecutar sino lo que él mande. Por un momento dio la sensación de que la fuerza de su actuación podía recuperar al público, pero se desvaneció toda esperanza cuando Mefistófeles resbaló en la piedra húmeda de la fuente y cayó de culo. Las risas brotaron al tiempo que se alejaban los últimos espectadores. Kinsey dio un puñetazo en el suelo y se arrancó la barba, agradecido por una vez de que a la viril edad de 25 años no tuviera pelos debajo. Fue entonces cuando lo vio riendo con esa forma tan familiar. El más repugnante desperdicio humano, Brightway Lorraine, el compañero de habitación de Kinsey en la Sorbona. ¿Qué estaba haciendo ahí? Aquel zoquete no tenía gusto por el arte. Brightway echó un vistazo por encima de sus gafas a las escasas monedas que el público había arrojado despreocupadamente sobre los adoquines. Tonto el bote.
¿Sabes cuánto gana al día un verdadero abogado, Harker? Me importa un comino el dinero. Eso es porque naciste con la tranquilidad y la protección de una herencia. Yo desciendo de una familia de pescadores de Yorkshire y tendré que ganarme mi fortuna. Si Brightway supiera lo que Kinsey había tenido que renunciar para asegurarse el apoyo económico de su familia. ¿Qué quieres? Preguntó Kinsey al tiempo que recogía sus ganancias. Ha llegado correo para ti, otra carta de tu padre, replicó Brightway con empo- emponzoñado regocijo. El muy imbécil disfrutaba viendo cómo Kinsey se retorcía al recibir las cartas desaprobatorias de su padre. ¿Sabes lo que me gusta de ti, Brightway? No se me ocurre, ni a mí tampoco, dijo Kinsey, al tiempo que cogía con una reverencia el sobre que sostenía Brightway y le decía adiós con la otra mano. Carta de Jonathan Harker, Exeter, al señor Kinsey Harker, Universidad de la Sorbona, París, 29 de febrero de 1912. Querido hijo, hemos recibido una carta sumamente inquietante sobre tu progreso, o la ausencia de éste, en tus estudios, y no has advertido que una vez más estás dedicando demasiado tiempo a tus actividades extracurriculares fuera de la universidad. Esto es inaceptable, aunque no has estado en casa estos últimos 3 años, un hecho que ha dolido sobremanera a tu querida madre. Debería recordarte que soy yo quien costea tus estudios y tu alojamiento. Si no apruebas este trimestre, ni siquiera mis contactos podrán impedir tu expulsión. Por supuesto, esto significaría el final inmediato de tu per diem y Kinsey paró de leer. Más y más gente pasaba en dirección norte, y él estaba encantado de distraerse para no oír la voz condescendiente de su padre en cada palabra escrita. Sus dedos fueron pasando por el resto de la carta. Maldición. 13 páginas. La familia Harker era famosa por sus extensas cartas, aunque la mesa de la cena carecía de toda conversación. Otro grupo de personas pasó apresuradamente. ¿Qué está ocurriendo? Sin aminorar el paso, un hombre dijo por encima del hombro: Basarabad está llegando aquí, ahora, Basarabad. Kinsey recordó haber leído unas semanas antes en Letevsk que Basarabad, el gran actor shakespeariano que utilizaba un solo nombre, iba a actuar en París, y aunque ansiaba ver al famoso actor en el escenario, se lo había quitado de la cabeza, pues era consciente de que no podría justificar el coste de una entrada en el informe de gastos que enviaba mensualmente a su padre para que éste lo aprobara. Había mentido tantas veces a su padre que éste ya conocía todos sus trucos. ¡Qué buena fortuna! ¿O era cosa del destino que Quincey estuviera allí en el momento de la llegada de Basarab a París? De repente se tranquilizó, al darse cuenta de que no había sido su actuación lo que había ahuyentado al público, lo había superado una verdadera estrella. Olvidando su vestuario sobre la fuente, echó a correr junto a la multitud con la esperanza de contemplar con sus propios ojos la magnificencia del gran Basarabá. Quincey salió al parque y se encontró con una aglomeración que llenaba la rue de Vaugirard. Todos miraban hacia el Théâtre de Odéon, un edificio blanco con columnas de estilo romano que adornaban la escalinata de acceso. La luz de la luna hacía brillar las letras doradas del teatro como si estuvieran iluminadas desde dentro. Quincey trató de acercarse y se encontró atrapado en la glorieta, apretujado contra el monumento al dramaturgo francés Émile Augier. Sin amilanarse, subió a su pedestal para gozar de una mejor perspectiva. Un automóvil Benz Tourer rodeó la glorieta hacia la escalinata del teatro. El chofer hizo sonar el claxon para abrirse paso entre el gentío. Kinsey trepó un poco más. El coche se detuvo junto a la escalinata y el conductor rodeó el vehículo para abrir la puerta a su pasajero. En los 2 años que Kinsey llevaba tratando de ser actor, se había dado cuenta de que desde los días de Shakespeare la profesión se consideraba la vocación
de pecadores, borrachos, prostitutas y vagabundos. Sin embargo, ante él había un actor al que se idolatraba como la realeza, y toda Francia parecía haber salido a la calle para recibirle. El atractivo joven rumano bajó del coche y se quedó en el estribo. Kinsey reconoció el cabello oscuro y los rasgos esculpidos de la fotografía de Le Temps. El actor llevaba una capa similar a la que lucía el príncipe Eduardo, aunque la suya era de piel teñida de carmesí, muy decadente para un simple actor. Los periodistas con cámaras montadas en trípodes de madera esperaban en los escalones para captar las primeras imágenes de su llegada. En el momento en que Basarab se volvió hacia ellos y sonrió, el polvo de magnesio de los flash se encendió como relámpagos. Al cabo de unos momentos, Basarab bajó del estribo lateral del automóvil y avanzó entre la multitud con los brazos extendidos, las palmas hacia arriba, permitiendo que el público que lo adoraba lo tocara. Kinsey se rió cuando una mujer le alcanzó el codo y se desmayó. Ojalá él pudiera suscitar esa clase de reacción en la multitud. La figura corpulenta de André Antonelli, el director de L'Odeon, aguardaba en el escalón superior para recibir a su estrella. Cerca, un hombre con una cámara de cine de madera giraba la manivela como un organillero mientras Basarab subía los escalones para estrechar la mano del director. Al lado del atractivo porte de Basarab, el agradable rostro de Antony parecía insignificante. La multitud aclamó al actor. Kinsey, preso de aquella energía desbordante, se vio a sí mismo entonando con ellos: Basarab, Basarab, Basarab. No es de extrañar que la gente lo adore, pensó el joven. Incluso él estaba asombrado. Basarab, pese a que no había pronunciado ni una sola palabra, controlaba a todos los que tenía ante sí. Qué magnífico sería verlo en el escenario. Daría tanta vida a las palabras de Shakespeare. Basarab le hizo una seña a Antony y los dos hombres desaparecieron en el interior del teatro. La gente no se dispersó. Inmediatamente, como si esperara un bis, un hombre pequeño salió del teatro para anunciar que la taquilla abriría por la noche para vender entradas para la representación de Ricardo III. La multitud se convirtió en una turba que se abría paso hacia la puerta. Kinsey se desanimó. Ya no podría quitárselo de la cabeza. Deseaba desesperadamente ver actuar a Basarab, pero no tenía ni un franco. El per diem que le daba su padre estaba calculado para cubrir lo esencial e impedir que Kinsey gastara dinero en lo que Jonathan Harker consideraba frivolidades. Maldición, ¿qué es la vida sin el teatro? Kinsey contó las monedas que había sacado de su anterior actuación. Era lo bastante joven para arriesgarse, aunque implicara echar mano de su per diem y gastar hasta el último franco que tenía. Con la consiguiente ira de su padre, la noche siguiente asistiría a la actuación inaugural de Basarab en el Théâtre de l'Odéon. Habían pasado 30 años desde la última vez que Sedgwick atravesara esas aguas, y entonces lo hizo a la luz del día. Remó en la charca que había adquirido hasta el puerto de Villafranche-sur-Mer, después de viajar en coche de caballos hasta Antibes desde Marsella. Solo sería robar si lo pillaban. Tenía que llegar a París. Aunque tuviera suficiente dinero para el viaje, el tren no partiría de Marsella hasta las 10 en punto de la mañana, para llegar a París a las 11 de la noche. Era imprescindible que estuviera en el Théâtre de l'Odéon la noche siguiente a las 8. Usando un nudo corredizo para asegurar la barca, dio unos traspiés por el muelle de madera hasta que recuperó la estabilidad en las piernas. La visión del viejo lazareto animó a Sedgwick. Cuando era un joven médico idealista, se había implicado en una investigación financiada por el gobierno francés y había trabajado con científicos brillantes como Charles Darwin. El estudio trataba de relacionar el comportamiento de animales como chimpancés, ratas y ratones con el de los humanos,
con el objetivo de fundamentar más sólidamente la teoría de la evolución de Darwin. Durante el tiempo pasado allí, Sedgwick había quedado fascinado con algunos de los sujetos a examen cuyas acciones podían considerarse anómalas. ¿Por qué existían esas anomalías? ¿Podía corregirse ese tipo de conducta anómala? Sedgwick sonrió, recordando aquellos paseos junto al mar con otros científicos del Lazareto. En ellos habían debatido y desafiado las visiones arcaicas de la Iglesia sobre el creacionismo. Sus estudios eran tan controvertidos que el gobierno decidió poner fin al trabajo y convertir el edificio en un laboratorio oceanográfico. Los científicos recibieron una compensación económica con la condición de que se mantuvieran callados. Ese fue el dinero con el que Sedgwick fundó su manicomio en Whitby. Sedgwick continuó subiendo la colina, desde la que se divisaba el puerto. Al observar la familiar ciudad costera que apenas había cambiado desde su marcha, recordó el trabajo innovador que había hecho en el caso de R. N. Renfield. Sedgwick le había diagnosticado a Renfield la rara enfermedad mental de la zoofagia, caracterizada por la ingesta de animales vivos. El hecho de que el señor Renfield hubiera pasado toda su juventud siendo normal antes de mostrar signos de enfermedad mental lo convertía en un caso de estudio clínico perfecto. Renfield, murmuró Sedgwick en voz alta. Se había sentido muy esperanzado cuando Renfield llegó al manicomio Whitby. El paciente, que había sido un abogado prometedor, de repente había involucionado convirtiéndose en un loco de atar que devoraba insectos. Si Sedgwick hubiera conseguido curar a Renfield, podría haber probado que la enfermedad mental era una dolencia y que no se heredaba, lo cual habría demostrado sus teorías de los días de Lazareto y habría contribuido a fortalecer la opinión de Darwin de que todos los mamíferos evolucionan de un ancestro común. El pobre Renfield, un desdichado peón perdido muy pronto en la partida, se había convertido tristemente en otra adición a la larga lista de fracasos de Sedgwick. A corta distancia del puerto, Sedgwick encontraría a su viejo amigo Henry Salmon, al que había conocido a principios de siglo, cuando acababa de perderlo todo: su manicomio, su profesión y su familia. Más recientemente se habían encontrado 4 veranos en un hito histórico increíble que se produjo cerca de Le Mans: la demostración de los hermanos Wright de su exitosa máquina voladora. Las series de vuelos solo duraron 2 minutos, pero había nacido una nueva era en Europa. Sedgwick negó con la cabeza, desconcertado por los cambios frenéticos del mundo que le rodeaba. Tal vez los franceses tuvieran un sistema ferroviario anticuado, pero estaban invirtiendo con fuerza en la carrera por dominar el cielo. La fatiga de la abstinencia empezaba a vencerle. Sentía todos los hematomas y cortes que le habían provocado su salto desde el tejado de la villa. Se estaba haciendo viejo, combatió valerosamente las ansias de una inyección, con la seguridad de que necesitaría estar alerta en la inminente batalla. Desde lo alto de la pendiente contempló la familiar visión de la granja de Henry, enclavada en las estribaciones de los Alpes. Su amigo había arrancado lo que había sido un próspero viñedo para crear una pista de aterrizaje. El establo albergaba ahora aviones y un taller en un lugar de ganado. Una torre de radiotelegrafía instalada en el techo del establo había sustituido a la veleta. Una luz parpadeó en la ventana de la cocina de Henry. Gracias a Dios, mi amigo está en casa. Jack Sedgwick, Henry Salmed abrió la puerta de su modesta granja. ¿Dónde está el resto de ti? Mon Dieu, ¿qué te ha pasado en la mano? Bonjour, Henry, dijo Sedgwick. Bajó la mirada y vio que la sangre le había empapado el pañuelo. Sé que es tarde, pero no pudo evitar fijarse en que Henry apenas había cambiado. Su bigote es un poco más largo. Fue el último pensamiento que pasó por la mente del médico antes de sucumbir a la fatiga.
La luz diurna obligó a Sedgwick a abrir los ojos. Estaba empapado en sudor. Se fijó en el vendaje nuevo que le envolvía la mano. Tenía que ir al teatro. Sedgwick se levantó de la cama y salió dando tumbos de la habitación. «Henry», gritó, «¿cuánto tiempo he...?» Al entrar en la cocina se encontró en compañía de Henry, la mujer de este, Adeline, y de sus 3 hijos, que habían crecido mucho desde la última vez que Sedgwick había estado allí. Los niños se rieron al verlo. Sedgwick no tenía un aspecto muy presentable. Notó que se ruborizaba. «Resurgence, Adeline». Henry se rió. «Finalmente se ha levantado de entre los muertos». «He de llegar a París», tartamudeó Sedgwick luchando con los síntomas de abstinencia que le causaban temblores en todo el cuerpo. Rogaba porque Henry pensara que simplemente estaba cansado. «¿Quieres volar a París? Sé que llegar a París es imposible, pero lo más cerca que tu aeroplano pueda llegar. Quizás a Lyon. Creo que no sabes lo que estás diciendo, pero siempre he dicho que haría cualquier cosa por un amigo que lo necesite. Primero quédate y descansa unos días. Nos diste un buen susto anoche. Aprecio tu hospitalidad, pero he de llegar a París esta noche». «¿Esta noche?», gritó Henry, cruzando una mirada de incredulidad con Adeline. «Estás tan cansado que apenas te tienes en pie. ¿Qué puede ser tan importante?». «Es una cuestión de vida o muerte». Una paciente. La mentira brotó con facilidad de los labios de Sedgwick. «Si no recibe un elixir especial de mi maletín esta noche a las 7, temo lo peor». Henry volvió a mirar a su mujer. Ella asintió. «Muy bien», dijo Henry. «Una vida está en juego y nuestro deber cristiano es actuar. Siéntate y come. Recupera fuerzas. Saldremos dentro de una hora». Sedgwick se sentó aliviado a la mesa, cediendo rápidamente a la prudencia de Henry. «No puedo agradecértelo lo suficiente, amigo». Adeline lo acalló colocándole delante un plato de comida. Henry se volvió hacia sus hijos. «Venid a ayudar a papá a prepararse para el vuelo». Al cabo de una hora Sedgwick llevó el maletín médico al establo. No había comido tanto en años. Esperaba que la comida le diera la fuerza que necesitaba para resistir los cada vez más intensos síntomas de abstinencia de la morfina. Un mecánico sacó unos bidones de petróleo al campo. Henry, inclinado sobre su telégrafo sin hilos, levantó la cabeza cuando Sedgwick apareció a su lado. «Le estoy cableando a un amigo para que nos espere en el aeródromo de Vichy», explicó. «Está a la mitad del camino. Tendremos que repostar allí». «¿Puedo enviar un mensaje yo también?», preguntó Sedgwick. «Por supuesto». Sedgwick sacó una tarjeta de la cartera. «He de contactar con una persona en esta ocasión inalámbrica privada en el Detroit de El Odeón. El código postal está en la tarjeta». Henry dio un golpecito en el telégrafo sin hilos. «¿Y el mensaje?». «Telegrama: Dr. Jack Sedgwick a Basarabad, Teatre del Odeón, París. Condesa Bathory en París. Cuidado». Poco después estaban caminando hacia el monoplano Blériot de Henry. Desde cierta distancia Sedgwick pensó que parecía uno de los diseños de Da Vinci, hecho de papel maché y cuerda. Se fijó en que la piel era de contrachapado. 2 ruedas de bicicleta sostenían la cabina y la hélice solo tenía 2 aspas. «Aquí está», dijo Henry, sonriendo, 50 caballos de potencia y capaz de volar a una altura de 2000 pies. Sedgwick se reservó su respuesta mientras el hijo de Henry cogía su maletín médico y lo ataba con cuerdas en un compartimento de la parte posterior de la cabina y luego lo ayudaba a subir en el asiento trasero, el del pasajero. Sedgwick se sintió aturdido de gozo al ver a Henry besando a su mujer y sus 2 hijos pequeñas y marchar con audacia hacia el avión. Apenas podía creer que al cabo de solo unos momentos estaría en el aire. «Ponte las gafas», gritó Henry, colocándose las suyas sobre los ojos. Sedgwick lo imitó. «Y mantén la boca cerrada al despegar, a no ser que te guste comer moscas». El hijo de Henry hizo girar la hélice y el motor rugió lentamente hasta cobrar vida. El mecánico sostuvo la sección de cola mientras Henry hacía avanzar el aparato. «Esta puede haber sido una idea pésima»,
pensó Sedgwick, observando que la máquina se acercaba aún más a un peligro precipicio. Cerró la mandíbula aterrorizado, pero al cabo de unos segundos de llegar al borde, el aparato se elevó bruscamente, causando que Sedgwick sintiera que todos sus órganos le habían caído a los pies. Examinando el perfil de la costa, Sedgwick reaccionó a la familiar silueta del Chat ud-If, la famosa prisión cercana a la costa de Marsella. Había tardado varias horas en llegar desde Marsella a Villefranche-sur-Mer y ahora, en cuestión de minutos, estaba sobrevolándola. Sabía que Báthory, como todos los no muertos, gozaba del poder de volar. Ahora también él lo disfrutaba. Cuando horas después estaba en el campo de un granjero en Vichy, repostando el monoplano, los tres hombres tuvieron que colaborar para hacer rodar el barril de petróleo desde el establo al campo donde había aterrizado el aparato de Henry. Después del cansancio que supuso poner el barril de pie, le tocó a Sedgwick usar una bomba manual para extraer el petróleo del barril. El granjero colocó con firmeza la manguera en el depósito del aeroplano. Controló con atención el nivel de combustible. A Sedgwick le picaban los ojos por los vapores del petróleo mezclados con la parafina. Apartando la cabeza vio a Henry caminando en torno al aparato, comprobando cada tornillo y el delicado fuselaje que contrachapado en busca de algún daño. Sedgwick se distrajo con la sombra proyectada por el monoplano cuando el sol se movía por el cielo de mediodía. La sombra de las alas del avión parecía la de un gran murciélago que planeaba abajo. Fue entonces cuando la oscuridad lo venció de nuevo. No pares de bombear, le gritó Henry a Sedgwick. Hemos de despegar antes de que el viento cambie de dirección. No tendremos suficiente combustible para llegar a París y hemos de enfrentarnos a un viento de cara. No sé tú, Montfrere, pero yo no quiero que mi destino sea morir estampado contra el granero de un desconocido. El petróleo rebosó el depósito del aparato. Henry hizo un movimiento para que Sedgwick dejara de bombear y gritó: «¡Se stop!». Sedgwick volvió a salir de sus oscuros pensamientos.